Hola queridos estudiantes entusiastas del español, el día de hoy estamos en Detective Chino. Hola queridos estudiantes entusiastas del español, yo soy Valeria Rofiel y el día de hoy los traje a una taquería muy famosa aquí en Veracruz que está muy cerca del estadio y por eso se les conoce como... Son unos tacos de carnitas. Híjole, nos van a ganar la mesa. Porque, uy, ahí viene toda una familia entera. Nos vamos a bajar ya para ir apartando lugar y que nos den una mesa pronto y poder sentarnos, que realmente en este tipo de taquerías tú puedes comer parado, ordenar enfrente del taquero y comerte tu taco enfrente de él. Entonces vamos a ver cuál va a ser nuestra opción, a ver si nos pueden poner una mesita ahí en la calle, literal, ¿no? Para llevar. Dos de surtidos sin chicharrón. Si ustedes vienen a México, tengan la experiencia de poder comer en este tipo de puestos, donde vean mucha gente, ahí es el lugar. No importa si conoces o no conoces a las personas, es muy común decir buen provecho a las personas que siguen consumiendo sus alimentos. Ok, calificación. 30 de 10. ¿Qué pediste? 3 tacos de maciza. Esos 3 tacos vienen súper bien servidos. Te súper llenan el plato con carne. Te dan el refresco en estas botellas de vidrio. El sabor está espectacular. Se mantienen más frías. Te puedes dar cuenta que es una buena taquería cuando ves estas mesas con la marca del refresco y con las sillas con la marca del refresco también. Los tacos en la calle siempre van a tener este papelito estrazas y este papelito va bajo los tacos y esto hace la función de absorber un poco de la grasa que tienen los tacos, un poco del juguito también. Es más fácil retirar los residuos del plato y lavarlo. Esto es algo muy clásico que vamos a ver en todos los tacos de la calle. Ahorita que termines Otra cosa que van a poder ver en México, estas ensaladitas, es para que tú se lo puedas poner a tus tacos y pues no te lo cubren extra. A mí me encanta el limón y es el toque que yo le doy a mis tacos. Este es mi último taco. ¿Qué tal estuvieron los tacos? Estuvieron deliciosos, estoy totalmente satisfecha, estoy súper llena. Tengo que decir algo, la salsa estaba deliciosa, de verdad. Esto es algo muy importante de mencionar porque todos los productos son súper frescos, los vegetales que encuentras en México son increíbles, la salsa está recién hecha, sí, lo puedes sentir, o sea, la calidad del producto que te estás comiendo es increíble. Creo que el truco para que sea una buena taquería es que las salsas deben de ser muy buenas. Y esa salsa yo pienso que me la podría comer así a cucharadas, estaba deliciosa. Desde los limones que te estás exprimiendo en cada taco, son unas frutas con tanto jugo.
Vaya, el sabor, el precio y la cantidad. Bueno, ya hablamos del sabor, de verdad que es una cosa poética. La cantidad era abundante, una cosa súper generosa. Yo pedí 3 tacos, acá Humberto pidió, ¿cuántos tacos? 5. 5. En total fueron 8 tacos. Te los sirven con doble tortilla. Esto hace que tú puedas consumir el doble de lo que tú estás pidiendo. Esto en otros países, esto no existe, pero aquí en México esto es algo muy común. Cuando tú vas a una taquería, tú puedes pedir que te traigan tu taco con copia. Con copia significa doble tortilla. Fueron en total 8 tacos a un precio de 200 y algo, con todo y refrescos, con todo y bebidas, que vienen siendo más o menos como $10 por 16 tacos con bebidas. Cuando llegamos, había muchísima gente. Nosotros tuvimos que esperar unas 2 mesas a que se desocuparan y hasta eso tuvimos que compartirla con otras personas que no conocíamos y súper amables. De repente empezamos a convivir con ellos. También se los recomiendo mucho, que no les dé pena preguntar si pueden sentarse en la mesa, si es en este tipo de puestos, ¿no? En un restaurante no te vas a sentar en la mesa de alguien más, pero en puestos callejeros sí hay mesa, que eso es algo muy raro, debo de decirlo. Normalmente en los puestos callejeros uno come parado, pero en los puestos en la calle, si es que hay alguna que otra mesita y hay 2 pegadas, que no les dé pena preguntar si pueden compartir la mesa. Estos tacos están junto al estadio de béisbol Beto Ávila en el puerto de Veracruz. Bueno, pues esto fue todo por el video de hoy. Muchas gracias por acompañarme en esta nueva aventura y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.